started in the nighttime, always in the nighttime, up too late, lying on the floor, thinking I've been here for so long, just a little too long, think I need to get out of the door. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Maribán de Jesús y en este video vengo a hablarles un poco sobre lo que es el dogmatismo filosófico. Primero que todo, hablemos un poco sobre lo que son los dogmas. Un dogma es algo que se debe aceptar sin ser cuestionado. Tal es el caso de los dogmas religiosos, de los que no podemos pedir evidencia alguna, sino simplemente creer o no creer. Por lo tanto, podemos definir el dogmatismo como la propensión a los dogmas, es decir, a exigir que una verdad sea aceptada sin la posibilidad de que ésta sea cuestionada en ningún momento. Ahora, hablando en el ámbito de la filosofía, el dogmatismo es una corriente que se opone al escepticismo y al idealismo. El dogmatismo filosófico defendía la necesidad de aceptar al mundo por sí mismo, sin someterlo en ningún momento a ningún tipo de cuestionamiento, y confiar en la capacidad de la razón humana para llegar a la verdad, incluso a través de las opiniones y las creencias. Esta escuela se originó en la antigua Grecia de la época clásica, cuando el dogma se entendía como una opinión filosófica u opinión fundamentada. Este término continuó usándose a lo largo de la historia de Occidente, sobre todo vinculado con el pensamiento religioso cristiano. Comenzó a hablarse de dogma con la acepción técnica contemporánea a partir del Concilio de Trento en el año de 1545, en la que las autoridades eclesiásticas decidieron que son dogmas aquellas verdades que son reveladas por Dios y reconocidas por la misma Iglesia. Ahora pasemos a hablar un poco sobre las características más importantes que definen al dogmatismo. Llegar a la verdad a través del conocimiento. Es la capacidad cognoscitiva del ser humano la que le permite el conocimiento directo del mundo y de los fundamentos que subyacen en él. Este conocimiento posibilita conocer a las cosas en su ser verdadero. Esto es así porque el objeto se impone al sujeto, que lo recibe sin ningún tipo de intermediario ni distorsión. La mente y el pensamiento como un poder creativo. La convicción de los dogmáticos de que es posible la cognición de la verdad se basa en la creatividad del pensamiento y de la mente. El dogmatismo metafísico considera que la mente puede conocer al mundo objetivamente, porque su funcionamiento es similar al de la naturaleza. Por esta razón, sus pensamientos pueden descubrir las leyes de manera independiente de toda subjetividad de la persona o de la especie humana. Esto deriva también en la idea del reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. La igualdad del ser. Este concepto está relacionado con el anterior, debido a que se puede llegar al conocimiento porque, de alguna manera, se está asimilado al ser. Ese ser está por debajo de todas las cosas y es común a todo. Tanto el hombre como las cosas del mundo están dentro de este, y, a su vez, este ser se distingue de estas por ser su sustrato, es decir, todo lo que es real y verdadero. Por otra parte, en el dogmatismo también aparece el concepto de que todas las cosas son aparentes, inestables y mutables. Conocimiento y valores absolutos. Si el hombre es parte de ese ser que es sustrato de todo, no hay dudas de que su conocimiento deberá ser absoluto y que, por lo tanto, deberá llegar a valores que también son absolutos. Estos valores absolutos lo son no solo por el hecho de que el hombre puede comprenderlos, sino porque éste también los descubre, debido a que la realidad se refleja dentro de su conciencia, por formar parte de este ser que es inmutable. Ahora pasemos a hablar un poco sobre lo que son los tipos de dogmas. Existen dogmas en distintos aspectos de la vida, especialmente en los que son referidos al ámbito religioso y al metafísico, es decir, a consideraciones filosóficas que son muy fundamentales y que no tienen una forma de comprobarse ni efectiva ni prácticamente. Podemos distinguir dogmas como el dogma religioso. Aquellos conceptos que una iglesia defiende como ciertos e inamovibles con respecto a Dios, a sus deseos o al modo de honrarlo, son considerados como dogmas, y estos deben aceptarse o no aceptarse, pero no es posible exigir una evidencia de que su carácter sea verdadero. Como por ejemplo, la Iglesia Católica sostiene que Dios es una Trinidad, que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es imposible poder exigir una evidencia que nos demuestre que esta afirmación es verdadera, simplemente podemos creer o no creer. El dogma jurídico. Los sistemas de administración de justicia
parten de un conjunto de consideraciones que son fundamentales e incuestionables que conforman la dogmática jurídica. Dichos dogmas no son más que simples abstracciones de las normas jurídicas que pueden permitir el funcionamiento de este sistema, como por ejemplo, en las constituciones suele haber una parte dogmática en la que se establecen los derechos básicos que deben aceptarse de entrada, sin la posibilidad de realizar ningún cuestionamiento posible. El dogma científico. Si bien este parece una contradicción en sus términos, pues la ciencia como tal no podría actuar de una manera dogmática, sino más como una manera empírica y escéptica, es posible hablar de dogmas científicos para referirse a aquellas teorías fundamentales que describen fenómenos observables, cuantificables, pero inexplicables aún por ningún otro tipo de vía, como por ejemplo, la capacidad de ser observadores objetivos de la naturaleza es algo que bien puede considerarse un dogma científico, dado que sin ello todo lo demás podría colapsar. Hablemos un poco sobre el dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo y el escepticismo son posturas encontradas, es decir, ambas poseen ideas totalmente diferentes, y fueron en la antigüedad movimientos filosóficos que se encontraban contrarios el uno del otro. Por un lado, los escépticos sostenían que es imposible para el ser humano alcanzar la verdad con respecto al mundo. En consecuencia a esto, abrazaban la necesidad de una vida que fuese indiferente y alejada de todo juicio. Por otro lado, los dogmáticos creían en la razón, como una vía de acceso a la verdad. Aceptaban el mundo tal y como venía, sin cuestionárselo en ningún momento, tomando como ciertas incluso las opiniones y las creencias. Los puntos fundamentales del dogmatismo pueden resumirse en que el mundo debe tomarse por sí mismo y aceptarse, sin realizarle ningún tipo de cuestionamiento. Nada se puede poner en duda, incluso las opiniones y las creencias son tomadas como verdaderas. Se debe tener confianza plena en la razón, para así tomarla como una vía de acceso a la verdad. Para finalizar, hablemos un poco sobre los representantes más importantes del dogmatismo. Uno de los más usuales representantes de esta escuela en la antigüedad fue Zenón de Sitio, el cual consideraba que el mundo debe ser aceptado tal y como es sin realizarse ningún cuestionamiento del porqué, tal y como el dogmatismo nos lo dice. También es considerado como el padre fundador de los estoicos, y su pensamiento tomó rasgos importantes de la obra de Heráclito, Platón y Aristóteles. Otros filósofos importantes que también están asociados al dogmatismo son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Pitágoras. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. De antemano espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que también el tema haya sido de su entendimiento, o al menos la mayoría del tema haya quedado claro para ustedes. Yo soy Mario Iván, espero saludarlos en un próximo video. Gracias y adiós.